logro, miren esa hermosura. Gire la ruleta para ver a dónde nos vamos en este momento. Nos encontramos en el templo número 4, que tiene una altura de 64.6 metros. Bienvenidos sean aquí al nuevo video, el video que estuve esperando desde hace un montón. Nos venimos acá a Tikal. Mi primera vez en Tikal, voy a grabar todas las impresiones que voy a tener acá. Estamos en la entrada del parque, acá van unos datos súper rápidos. El costo de la entrada es 25 quetzalitos, baratito para nosotros los nacionales. Hay otros costos que varían entre ir a otro parque, son 5, ver el amanecer 20, el atardecer 20. Ahí van variando los precios y obviamente para los extranjeros son precios totalmente diferentes. Ya lo sabemos, eso es en todos los sitios arqueológicos de Guatemala. Pero pues vamos a ver qué tal. Estoy expectante, tal vez nos encontramos algún animalito por ahí. Si lo encontramos lo grabamos de fijo. Así que vamos, ya no aguanto, vámonos. Bueno, ya entramos a los primeros senderos de acá de Tikal y tengo una pequeña reseña para ustedes. Descubrí cuál es el motivo por el cual no se puede volar dron acá. Es que existe un halcón de pecho anaranjado. Perdonen si no estoy en lo correcto, pero eso fue lo que logré ver. Y que dice que en una ocasión estaba volando un dron en lo alto. Y este halcón, como es un ave territorial también y estaba protegiendo a sus crías, llegó a atacar al dron. Pero como sabemos que los drones pues tienen unas hélices que van a muchas revoluciones por minuto, paró y terminó con la vida del halcón. Entonces, en base a ese suceso, en base a ese acontecimiento fue que se prohibió el uso de drones. A pesar de que ya han pasado muchos años y muchos arqueólogos han venido, aún hay monumentos que no han sido desenterrados, aún hay pirámides que aún siguen enterradas, o incluso también puede ser que no estén aptas ya las estructuras para poder ser desenterradas como tal. Puede ser que al desenterrarlas se pueda afectar la estructura como tal y se pierda. Por eso aún encontramos varias de este tipo en todo este recorrido que necesitan todavía ser desenterradas, pero por algún motivo, alguna razón siguen todavía en ese mismo estado. Ahora sí, se viene lo bueno. Estamos casi llegando a la gran plaza donde se encuentra el Gran Jaguar, también una de las torres, bueno, una de las pirámides más impresionantes de acá, de Tikal. Estoy ansioso porque, así como ustedes están ahorita aquí viendo este video, también va a ser mi primera vez viendo acá las ruinas. A ver, estamos expectantes, tenemos que subir este caminito. Vamos a ver qué tal está. Primera vez que vengo a conocerlas, así que ustedes van a verlas junto conmigo. Vamos, ¿están preparados? ¿Están listos? Vamos a verlo, entonces acompáñenme. Miren esa hermosura. No, qué hermoso. Ala, no, qué impresionante la verdad. Los mayas son unos capos. Aquí voy a andar con un poquito de cuidado porque puede ser que tal vez me regañen por grabar. No lo sé, yo voy a pedir mi permiso. Pero igual miren qué hermoso. Qué precioso todo esto. Vamos a intentar subir una por una, vamos a ver. Vamos a ir primero a aquel. Así que gire la ruleta, papi, para visitar todos los lugares de acá.
La ruleta nos tiró aquí a la Acrópolis Central. Estamos dentro de la Acrópolis Central. Este era un gran complejo arquitectónico de laberintos, los cuales eran dispuestos para una serie de 7 patios. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí pues nos llevaba a 7 patios más adentro, donde me imagino se realizaban ciertas actividades religiosas, comerciales, acá dentro de esta área. Pero es que es impresionante todo lo que podemos observar. Vamos a ver ahorita a dónde nos tira. Voy a ir así súper rápido con la ruleta de lugares acá. Así que gira la ruleta para ver el siguiente. Bueno, pues nos subimos hasta acá al templo número 2, también conocido como el Templo de las Máscaras. Es un monumento, se podría decir también utilizado como una tumba para la esposa del gobernante Hassab Chan, que es impresionante porque la mayoría de las pirámides que podemos encontrar acá son monumentos funerarios. Impresionante la arquitectura que tiene. ¿Por qué se le pone el Templo de las Máscaras? Por las máscaras que se observan acá en esta parte de la cúspide. Por eso es que se le puso el Templo de las Máscaras. Así que gire la ruleta para ver a dónde nos vamos en este momento. Estamos acá en 7 templos ahora. ¿Por qué se llama 7 templos? Pues aquí se habían construido originalmente 7 templos pequeños, 2 plazas residenciales y además habían campos de juego de pelota. ¿Qué nos da a entender eso? Que en este espacio se celebraba ese ritual, el del juego de pelota. Como podemos observar acá, es un área de aproximadamente de 25.000 metros cuadrados. Y pues dato curioso es que acá y en todo Mesoamérica era el único lugar donde se realizaba el triple juego de pelota. Impresionante, buenísimo la verdad. No me lo esperaba. Hoy sí, nos hemos cansado un montón, pero logramos llegar a Mundo Perdido y nos encontramos en la Gran Pirámide. Lo peculiar de esta pirámide a las demás es que esta no tiene la base que tienen las otras, que podemos observar allá al fondo. Esta no, ¿por qué? Porque este era un puesto para vista de las estrellas, ¿ya? Por ese motivo solamente era una plataforma rectangular escalonada para poder observar el movimiento de los astros en ese momento. Es impresionante la altura que llega a tener. Y me imagino que en esos tiempos la vista que tenían ellos desde aquí era otro nivel. Pero este era un punto astrológico muy importante para los mayas. Demasiado. Nos movimos al templo número 5. Es un templo a la madre. Miren. Está enorme. Este fue construido en el 600 después de Cristo por el gobernante número 22 de Tikal. Es un templo donde se enterraban a gobernantes de anteriores épocas e incluso también se le conoce como el Templo de la Calavera. Buenísimo, aún está en descubrimiento porque aún faltan partes de que las desentierren, pero cuando esto esté terminado, este va a ser uno de los más altos. Cuenta con 52 metros de altura. Una mole totalmente. Nos encontramos en el templo número 4, que tiene una altura de 64.6 metros. Enorme, enorme, enorme. Fue construido ya por el año 800 por el gobernante de Tikal, si no estoy mal. Pero está impresionante. Pero les quiero dejar unas pistas de lo que se puede observar por acá. Vamos a subir un poquito por estas gradas para que ustedes terminen de ver. Vamos. Delia, entonces aquí anda la bandita. ¡Eso! Quiero que
Disfruten de estas vistas. Es impresionante la altura que llegamos hasta este momento. Todo lo que se puede observar. Toda la fauna. Hermoso. Hermoso. Y nos encontramos enfrente del Gran Jaguar. Esa típica pirámide que miramos en los billetes está en este momento enfrente de nosotros. Impresionante. Y acaban unos datos súper rápidos. Y sabían que Tikal fue descubierto en 1848 por el coronel Méndez, pero fue abierto al público hasta 1955 y fue declarado Patrimonio Nacional por la UNESCO. Y desde ese momento se han hecho un montón de descubrimientos por la zona. También se le conoce a Tikal como el lugar de las voces de los espíritus. Impresionante. Yo quedé fascinadísimo con esto. Yo no me sabía esos datos y los vine a aprender acá. Bonito, qué bonito. Qué bonita mi Guatemala. Besote pa' mi Guate linda. Petén, mi querido Petén. Con el dolor de mi alma tenemos que decir adiós a estas hermosas tierras, las tierras de los mayas, y regresar a nuestra estadía. Pero les recuerdo que se pueden suscribir a mi canal si les gusta mi contenido, si les gusta ver esta hermosura de mi querida Guatemala, que le mando un besote. Guate, Guate linda, Guate querida. Nosotros nos vemos en otro video, en otra parte del mundo. Y pues yo fui Jesus Connection. Hasta la próxima. Y estamos ya en la parte que creo que todos estaban esperando el video. Mi primera vez en un baño, en un avión.